Venir a Ávila tiene un encanto muy especial. Ávila es una ciudad con mucha historia y además no hay que olvidar nunca la rica gastronomía que tiene. Como hace eso, la muralla, la catedral. Hemos estado de puente por Gredos y hoy hemos venido a ver Ávila. Una vueltecita por aquí por la muralla y perdernos por las calles de por aquí. Podría ser la muralla. Los palacios son muy bonitos, pero sobre todo de los Capriotti, que es poco conocido, ese es muy chulo. Ese me gusta mucho. De Argentina vengo. Venimos de Salamanca y aquí estamos de paso, para luego irnos para casa. Aprovechar este momento, ya descansaremos mañana. Muy buenas noches, ¿cómo están? El turismo entendido como sector estratégico clave para la economía ebulense, para el mantenimiento de nuestros servicios, la hostelería, el comercio, hoy llega a nuestra mesa. Comienza Enfoque. Son las imágenes que nos deja la Semana Santa en Ávila en lo turístico. Imágenes que aprovechábamos a grabar en esos ratitos en los que salía el sol y el tiempo lo permitía. La meteorología, como saben, ha marcado esta semana de pasión, aunque no solo lo ha hecho en Ávila, eso sí, nos quedamos en nuestra capital. Aquí las cifras lo dejan bastante claro. Ha dejado 19.000 visitas en los espacios municipales frente a las 26.000 del año pasado, mientras a la muralla subieron 17.000 personas frente a las 24.200 de 2023. Pues es un primer análisis de esos datos de turismo en nuestra capital en la Semana Santa que acabamos de dejar atrás, pero vamos a analizar hoy el turismo con letras mayúsculas, no solo centrados en esa semana de pasión que acabamos de vivir, sino en general como concepto y, como les decía al inicio, como sector estratégico para la economía de Ávila. Comenzamos, si les parece, como es habitual, con la firma del director de Diario de Ávila. En el asunto del turismo, nos movemos por sensaciones, por estadísticas y los negocios por cifras, que serán datos que nunca podremos confirmar con rigurosidad. Las sensaciones son absolutamente inexactas, aunque dejan mejor o peor sabor de boca y no pocos comentarios en las barras de los bares. Lo de las estadísticas ya es otra cosa, aunque comparadas con uno mismo puede dar lugar a equívocos. Se pueden analizar tendencias que confirmen un mayor o menor interés, una evolución, pero también una involución. Así, se puede ser más o menos autocomplaciente y se pueden confrontar datos porque interese en un momento dado. Por lo tanto, tengamos también cuidado con estos recuentos. Así, si tomamos como referencia el primer monumento de la ciudad en número de visitas, que es la muralla, es razonable, comprensible y justificable que este año, durante Semana Santa, solo hayan subido 17.000 personas a la edificación frente a los más de 24.000 que se contabilizaron hace un año en esta misma semana festiva, porque la climatología sí hace y mucho en todo lo que se mueve alrededor del turismo. Pero, ¿son muchos o pocos esos 17.000 visitantes o los 24.000 de 2023 con un mejor tiempo? Pues muchos son si atendemos que hace 25 años, y así lo recogen las páginas de la hemeroteca de Diario de Ávila, subieron 5.000, y que en aquel 1999, cuando se cumplían 5 años de la apertura del tramo visitable del Adarve, se lograba un récord. Lo que no es tan fácil de valorar es si ese crecimiento es suficiente en un cuarto de siglo y si demuestra dinamismo o inacción en torno al turismo. Pero lo que sí chirría es cuando se comparan los datos de visitas de la muralla. 300.000 personas subieron en 2023 frente a los 400.000 de la Catedral de Burgos, los 700.000 del Alcázar de Segovia. Y ya no digo nada de los 2 millones de la Mezquita de Córdoba o la Catedral de Santiago, los 2,6 millones de la Alhambra de Granada o los 4 millones de la Sagrada Familia. Acabo preguntándome, ¿se están explotando bien los recursos de Ávila como ciudad turística? Pues es una de las preguntas que hoy traeremos a esta mesa de enfoque, y para responder a cuestiones como estas están con nosotros 3 personas que saben y mucho de turismo, lo viven en su día a día, cada uno en una materia. Está con nosotros Sonsoles Prieto, que es la teniente de alcalde de Turismo y Comercio, entre otras materias, en el Ayuntamiento de Ávila. Buenas noches, Sonsoles. Buenas noches, Patricia, y a todos aquellos que nos siguen a través de la pantalla, y cómo no a estos 2 compañeros, Piedad y Javier, que es un placer contar con ellos en esta mesa. Estupendo, claro que sí, es un placer contar con los 3, también con Javier Marful, secretario de asociaciones, de federaciones de Confai, en este caso representando a la de hostelería y también a la de comercio, no de Confai, que se me iba a mí la vista atrás, de COE. Ya lo teníamos muy asimilado, pero se me ha escapado, lo siento, Javier. Buenas noches. Buenas noches, Patricia, buenas noches a todos y encantado de estar esta noche con todos vosotros y poder aportar algo.
Fenomenal. Javier, y también Piedad Sánchez, que en esta noche está con nosotros como presidenta de la Asociación de Hoteles de Castilla y León, y además está al frente del Hotel Cuatro Postes, como todos sabrán, en nuestra capital, y también va a representar a ese sector hotelero. Gracias, Piedad, por acompañarnos. Gracias por invitarme y gracias por compartir conmigo estos momentos y este tiempo aquí de programa. Vamos a analizar, como decíamos, ese sector turístico que es clave sin duda para el devenir de nuestra ciudad, y vamos a comenzar con Sonsoles para hacer una primera aproximación a lo que es la realidad del turismo en cifras. Hemos comentado al inicio del programa con imágenes que la Semana Santa sin duda estuvo marcada por la meteorología, ha sido un poco el arranque de la temporada y no ha sido todo lo buena que nos hubiera gustado, precisamente porque con el tiempo, lo hemos visto también en las procesiones, no se puede luchar. La verdad que ha sido una pena y no podemos decir otra cosa desde el punto de vista municipal, pero también desde los representantes o los que directamente explotan la hostelería. Después de tenerlo todo preparado, de tener nuestros recorridos, nuestras procesiones, las retransmisiones de televisión, porque estamos todos involucrados, nuestros hoteles, nuestros restaurantes, ¿qué ha pasado? Ha venido el mal tiempo, y aunque la primera parte de esa Semana Santa comenzó bien y comenzó con turismo y con actividad tanto en nuestros monumentos como en nuestras calles, pues ya a partir del martes santo vimos que se avecinaba mal en Ávila y en todo el territorio nacional. No obstante, conseguimos sacar adelante algunas procesiones y sí que vivimos una Semana Santa muy desde el interior de nuestros hoteles, que luego Piedad yo creo que nos podrá confirmar más desde primera mano, pues que esas reservas que había de habitaciones pues no se anularon porque la gente vino, llovía en sus ciudades de origen y llovía en Ávila, o nevaba en sus ciudades y nevaba aquí, pero sí que carecimos de ese visitante ocasional que se desplaza de la provincia o de provincias limítrofes a pasar el día, con lo cual la hostelería sí que se les repercutió más, porque las cenas, las comidas esporádicas se veían más reducidas a cuenta de que no teníamos ese viajero más ocasional de menos de 24 horas, y lo mismo pasó con los inmuebles turísticos. Pablo lo decía, tú lo comentabas también. Hemos reducido respecto a 2023, pero ¿quién era capaz de subirse a la muralla cuando teníamos cerrado el Parque de San Antonio o el Parque del Soto por un aviso amarillo o una naranja en algún momento por viento? Hemos salido adelante, creo que todos hemos puesto de nuestra parte, empresas, trabajadores, medios de comunicación, Junta de Semana Santa, por intentar llegar hasta donde podíamos, pero hasta donde podíamos, que el límite nos le marcaba la meteorología. Creo que debemos estar orgullosos del trabajo realizado, pero claro, ponernos el escalón para que al año que viene podamos tener una Semana Santa declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional a la altura de lo que Ávila merece y que sus empresarios y las entidades que participan pues necesitan para que sea ese motor económico que representa el turismo en nuestra ciudad. Sonsoles, sin quedarnos solo en la Semana Santa, en este programa querríamos abordar el turismo como un concepto más amplio. Si vemos lo que han sido los primeros meses del año, ya este primer trimestre, ¿qué sensaciones en lo turístico tenéis desde el área municipal? Hemos empezado bien y sí que esta Semana Santa ha sido como el freno, ¿no?, a un trimestre que venía marcando buenos datos en alojamiento, en visitas, con un perfil de turista que es mucho el que se está buscando para una ciudad que es declarada Patrimonio Mundial. Queremos un turista que pernocte en nuestra ciudad, que valore y respete el patrimonio que tenemos, pero que también se empiece a interesar por otras cosas. Sabéis que desde el anterior mandato estamos trabajando en dos conceptos claves. Uno es la diversificación del turismo, que no solo vengamos a ver el patrimonio monumental, y otro es la desestacionalización, porque si no conseguimos pernoctaciones, de poco nos sirven las instalaciones hoteleras que tenemos. No podríamos ayudar a ese sector empresarial de nuestra ciudad, que conlleva no solo los empleos directos que ellos tienen, sino muchísimos empleos indirectos que en la ciudad se mantienen gracias a esas pernoctaciones. El primer trimestre ha sido halagüeño. La Semana Santa nos ha dado pues
ese trago amargo, pero seguimos trabajando eso, en la diversificación y la desestacionalización, porque Ávila tiene que ser tu destino, y de hecho, bueno, en Fitur lo veíais, que es el lema con el que vamos, que Ávila es tu destino y tiene que serlo todo el año. La pasada legislatura, en la que también Sonsoles estuvo al frente del área de turismo, estuvo sin duda marcada por la pandemia. Tras ella comenzamos a volver a la normalidad. 2023 fue un año en el que ya totalmente, parece que incluso, no sé si tenéis también esa idea, la pandemia parece que ni la hemos vivido en ocasiones, pero el sector turístico fue quizá el mayor perjudicado. En ese sentido, ¿qué valoración hacéis de los datos del pasado año respecto también a lo que venía siendo antes de la pandemia? Porque esos fueron unos años en los que computarlo o poder compararlo no tiene mucho sentido. A ver, el año pasado aún seguíamos valorando todos los datos respecto a qué había pasado en 2019. Era el límite que teníamos. El año pasado batimos récords en algunos ítems de visitantes y demás, pero sí que yo creo que la pandemia hemos decidido olvidarla porque fue un aprendizaje donde vimos que éramos grandes supervivientes, sobre todo, y ahí sí que digo, el sector empresarial autónomo dedicado a los servicios no esenciales que estuvieron cerrados durante la pandemia. Yo les hago mi más profunda oda a su trabajo y ese aguante que tuvieron, porque es muy duro trabajar como autónomo, y lo digo por experiencia propia antes de mi empleo en el consistorio, pero ya cuando encima te cierran no hay nada peor. O sea, los servicios de comunicación seguís abiertos, el sector de la alimentación también, pero los establecimientos de hostelería, estaban cerrados. Y cerrados no porque no hubiese clientes, cerrados porque había una imposición legal de estar cerrados. Eso es muy difícil de soportar psicológicamente y de soportar económicamente. Han sobrevivido a eso, que no ha sido fácil. Estábamos ya en la senda de la recuperación. Yo creo que 2024 va a ser un buen año turístico, pero claro, también necesitamos que no solo sea a base del esfuerzo de que las administraciones públicas, no solo el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de España, la marca España, promocionemos y ayudemos, sino de que también los empresarios estén ahí. Pero claro, hay veces que hay aspectos que se escapan de nuestras capacidades, como ha sido esta Semana Santa, y dices, madre mía, que lo teníamos todo preparado, listo, ideado. Entonces es complicado. No obstante, creo que 2019 como dato, ya sí que el año pasado conseguimos rebasarle en casi todos los ítems que podemos medir el turismo, y que tenemos que mirar al futuro, que no podemos estar siempre mirando atrás, comparando. Ahí comparto con Pablo esa sensación de que no siempre los números es el mejor referente. Lo que tenemos es que bajar al barro, pisar terreno, trabajar y avanzar. No fijarnos tanto en datos, sino en sobrevivir, en salir adelante, en crecer, en que nuestras empresas que están empezando se consoliden, y las que llevan años pues puedan tener un relevo generacional y crecer. Es cierto que los periodistas a veces los datos nos gustan porque las estadísticas de algún modo reflejan un poco la sensación que luego podéis tener, por eso estáis en esta mesa, después detrás de esas barras de los bares, de esos comercios o de los hoteles, en el caso de Piedad, a quien le dará la palabra como presidenta de la Asociación de Hoteles. Comentaba antes Sonsoles la importancia de conseguir pernoctaciones, que la gente pernocte en Ávila, y hemos visto como, por ejemplo, según datos del INE, si yo no me equivoco, la estancia media en 2023 fue de 1 día y medio en los hoteles de nuestra capital. Se habla de una tarifa media diaria de unos 65 euros, también según el INE, y en este caso hay un concepto, el de los ingresos por habitación disponible, que ahora nos explicarás bien, Piedad, de unos 24 euros, que es la más baja de las 9 capitales de la región. Aunque no queramos hablar tanto de datos, a veces es inevitable para entender un poco el contexto en el que nos movemos. Cuéntanos, Piedad. Sí, bueno, pues hablando, comentas en un principio la estancia media. La estancia media es verdad que es muy similar en toda Castilla y León, ¿no? Nuestra estancia media es de 1 día y medio, 1,7, los datos como más altos que hemos llegado a tener, ¿no? La realidad es que sí que es difícil aumentar esa estancia media, por las razones que al final nosotros tenemos un turismo que es un turismo de visita, es un turismo cultural, no es un turismo de estancia, es decir, es que paso vacacional, paso una semana en un destino en concreto. Entonces eso al final es difícil pelearlo para subir el ratio. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que a nivel de Ávila
El turismo está muy consolidado en lo que es en el fin de semana. Tenemos un flujo turístico muy bueno. Desde luego sales un fin de semana por Ávila y si encima es verdad que has marcado dos puntos importantes, ¿no? Diversificar y desestacionalizar el turismo. El fin de semana tenemos muchos visitantes, si hace bueno muchísimos más, se nota mucho. Lo que tenemos que enfocar nuestros esfuerzos es en que de lunes a viernes conseguir subir esa ocupación, que también al final repercute en ese RevPAR, el revenue, que es lo que llaman el ingreso por habitación disponible. Al final, ahora en tema de alojamientos hacemos todo tipo de análisis. Los datos nos salen por todos los lados. Hacemos datos de ocupación, de precio medio, de habitación disponible, que es eso, es del volumen de habitaciones que yo tengo en mi establecimiento, ¿no? ¿Cuál es el ingreso que tengo medio por habitación? Contando todas, las ocupe o no las ocupe, ¿no? Por eso baja tanto ese dato. Al final, habitación que no vendemos es habitación que perdemos. No es como una fruta o un helado, que a lo mejor no lo vendo, o una caña, vamos a poner lo que es, a lo mejor no la vendo hoy, pero la puedo vender mañana, pero mi habitación, si no la he vendido, la he perdido. Entonces, es verdad que lo que tenemos que intentar es que nuestras ocupaciones medias sean mejores, ¿vale? Y luego que en nuestros establecimientos demos todos los posibles servicios, porque al final el ingreso por habitación también te lo marca el gasto que hace el cliente en el establecimiento, ¿no? Que además de dormir, pues que desayune, que cene, que coma o... En ese sentido, Piedad, ¿eso cómo lo conseguimos? Es decir, tenemos la suerte de tener una presidenta de Hoteles de Castilla y León que es de Ávila, sí. Y ahí sí me gustaría preguntarte, Piedad, fortalezas y debilidades en el sentido de, en esa visión de toda la comunidad que tú tienes, de los hoteles de la comunidad, ¿qué tenemos en Ávila de bueno y qué tenemos en Ávila que nos falla un poquito más y que quizá deberíamos mejorar? ¿Qué tenemos en Ávila de bueno? Bueno, en Ávila de bueno, comparado a lo mejor con otras provincias de Castilla y León, teniendo en cuenta que es una región muy extensa, la más extensa de toda Europa, pues tenemos a favor que estamos muy cerca de nuestro principal cliente, que es Madrid, que al final abastece a muchos territorios, pero a los limítrofes, a los que más. Tenemos una ciudad con un patrimonio impresionante, una ciudad limpia, segura, que está muy accesible desde todos los puntos de España, ¿no? Yo eso creo que tenemos unas plazas hoteleras que tampoco me gustaría hacer comparación, porque yo creo que la plaza debemos de estar orgullosos de la plaza hotelera que tenemos a nivel de provincia, que además vemos que se van abriendo nuevos establecimientos, se reforman. Yo creo que estamos en un punto de partida muy bueno, y a nivel de Castilla y León también. Entonces, tenemos todos los factores positivos para que, si hacemos un enfoque de nuestros recursos, que es verdad que al final el problema que tenemos hoy en día es que los recursos son limitados, ¿no? Ya tenemos que ser eficientes y eficaces a la hora de aplicar los recursos para conseguir que nos vengan más turistas, ¿no? Pero que yo creo que tenemos todos los ingredientes necesarios para que, ¿sabes?, tanto en Ávila como en Castilla y León, porque todas las provincias tienen sus puntos de interés y sus peculiaridades y sus encantos. En ese sentido, Javier Marful, en este caso, como decíamos, un poco en nombre de la hostelería y del comercio, quería preguntarte también cuál es la situación actual de la hostelería, principalmente en lo que se refiere a ese flujo de visitantes que también marca lo que es el momento que puedan vivir actualmente los bares, los restaurantes de nuestra capital. Comenzamos, si te parece, desde el punto de vista de la hostelería. ¿Cuál es el momento que vive la hostelería de Ávila? El momento actual de la hostelería es un panorama favorable, es un momento bueno. Hay capacidad para dar respuesta a la demanda, tanto la demanda interior, tanto la demanda interna del cliente habitual, como a la demanda que viene a partir del cliente que viene de otros territorios. Creo que tenemos una capacidad alojativa suficiente y que compensa perfectamente las expectativas de todos aquellos que vienen, además un sector alojativo de calidad, con un buen servicio, que presta un buen servicio, y tenemos un sector de restauración además muy valorado. El turista que viene, uno de los
focos de atracción fundamentales los valores enogastronómicos que tenemos en Ávila Ciudad, que además es algo que nos diferencia respecto a otros destinos. Antes comentaba Piedad que entre las fortalezas, una de las fortalezas precisamente es el valor, la potencia de nuestro producto, nuestro recurso enogastronómico, que quizá en otros territorios de España, otros territorios también de Castilla y León, no es tan fuerte como el que tenemos aquí. Eso en el sector empresarial relacionado con la hostelería, tanto en el restaurativo como en el alojativo, en definitiva tienen capacidad más que sobrada para responder a la demanda, y creo que es una de sus fortalezas. En cuanto a las debilidades, diría que a veces, y hay que hacer también autocrítica, no todo es... Tenemos que dejar a veces de mirarnos excesivamente al ombligo. Sabemos hacer bien lo que hacemos, pero creo que falta todavía visión para ir un poco más allá. Ver qué perfiles de clientes pueden venir de turistas pueden venir a la ciudad, y en función de analizar nuevos perfiles para poderlos captar, y en función de sus necesidades, de sus gustos, también darle esa respuesta. Creo que por ahí tenemos también un trabajo importante que hacer. Y en lo que se refiere al sector del comercio, también pensando sobre todo en la parte del centro de la ciudad, que es quizá la que más nota esa influencia del flujo de visitantes en nuestra ciudad. Es indudable que el comercio, dentro de la cadena del valor del turismo, también es un aporte importante, y evidentemente ese concepto tan genérico de turismo de compras también existe y también se da, y se puede dar mejor todavía en la ciudad de Ávila. El turismo de compras, por así decirlo, tiene básicamente dos definiciones. Aquel que va solamente a comprar. Recordemos, a lo mejor muchos de los que nos están viendo no recordarán lo que a lo mejor nuestros padres o abuelos hacían, irse a Portugal a comprar toallas, sábanas, o ir a Andorra a comprar radios, teléfonos y cosas de estas. Bueno, eso era el turismo de compras que se entendía antes. Eso sigue existiendo todavía. Todavía hay destinos turísticos cuyo punto principal de atracción son las compras. No es el caso de Ávila ni el caso de muchísimas ciudades de este país. Sí lo es, a lo mejor de grandes ciudades como son Barcelona, son Madrid, que sí que es uno de sus recursos. Pero no es menos cierto que hay otro tipo de turismo de compra, que es aquel que, asociado a la experiencia turística, parte de esa experiencia también es comprar, pasear, ver, curiosear. Y eso es lo que ese valor añadido, ese valor añadido que el comercio puede dar a nuestros turistas. El turista no solamente está en el hotel, no solamente está visitando monumentos, que lo hace evidentemente, también pasea por las calles, y es una oportunidad perfecta que debe aprovechar el comercio para ofrecer sus servicios, ofrecer sus productos a ese visitante. La planta comercial tiene que ser adecuada. Evidentemente esto afecta mucho más a los centros históricos, y también tiene que ser capaz de darle el producto que quiere y en el momento que quiere. Por eso, insisto, es muy necesario esas fotografías de quiénes nos visitan, qué edades tienen, qué expectativas tienen, por qué nos visitan, qué quieren cuando nos visitan. Es importante. Un observatorio, creo que los datos, hablábamos antes de los datos, bueno, son fríos, se pueden usar de una manera o de otra, pero son importantes. Es importante tener la fotografía real para poder estudiar, sobre todo para poder mejorar y poder avanzar. Si no, estamos en el sentido estático, que eso es la muerte del turismo. El turismo es algo dinámico, y es la muerte del comercio también. Eso es algo dinámico. En ese sentido, Sonsoles, con algunas de las cosas que se han dicho en la mesa, comentaba, por ejemplo, Piedad, que Ávila tiene todos los ingredientes para atraer turismo, pero también echábamos un poquito en falta ese turismo de lunes a viernes, con el fin de semana bastante asegurado. ¿Qué se puede hacer desde el Ayuntamiento de Ávila para intentar, o qué estáis haciendo, cuáles son un poco las bases de vuestra política desde el área municipal de turismo, para intentar también atraer al turista, al visitante, no solo el fin de semana, que parece que todos tenemos ese rato de ocio o esas ganas de viajar? Está claro que el fin de semana, las vacaciones, los puentes, pues es el momento más fácil para que cualquier ciudad reciba ese flujo de visitantes. Desde el Ayuntamiento estamos trabajando, podemos decir, resumiendo mucho, como en 4 polos, ¿no? Por una parte está ese turismo de naturaleza que va más allá del fin de semana, que es un turismo de naturaleza deportivo. Sabéis que para ello hemos sido beneficiarios de esos
fondos europeos de los planes de sostenibilidad turística en destino, que nos va a ayudar a que Ávila pueda fijarse, pues eso, dentro del panorama del turismo de naturaleza, deportivo y del astroturismo, y además en un eje más allá de lo que es el casco histórico. Vamos a intentar acoger la ciudad, ahí Javier lo sabe bien, desde el extrarradio, para que todos los negocios y todos los establecimientos comerciales, hoteleros, de restauración que se sitúan en los alrededores también puedan beneficiarse de esa capacidad que tiene Ávila como motor turístico. Por otra parte, además del turismo de naturaleza, el astroturismo y el deportivo, una cuestión muy importante para desestacionalizar es trabajar con los turoperadores, porque queramos o no queramos, el turismo que viene entre semana suele ser el de las excursiones programadas, que hacen circuitos por toda la ciudad. Hemos duplicado el número de turoperadores que están trabajando ahora mismo con el ayuntamiento, haciéndoles grandes ofertas en los monumentos del ayuntamiento, que es hasta donde podemos negociar, para que Ávila les resulte lo sumamente atractivo como para que se fijen aquí y bien conseguir o su pernocta o al menos que hagan aquí una comida, una cena, el desayuno, pero que estén en nuestra ciudad, que pasen por aquí lo primero y que estén cuantas más horas mejor. Por un lado, como os he dicho, el tema del turismo de naturaleza y por otra parte está el tema de los turoperadores, y luego necesitamos, por mucho que nos cueste, y suena muy mal que lo digamos aquí en la televisión, pero sí que es importante que el que venga a nuestra ciudad, como bien decía Javier, disfrute de nuestra gastronomía, que no es solo gastronomía, sino que va acompañada de la palabra eno, gastronomía. Si conseguimos que quienes nos visitan no solo compren algo en un comercio para llevarse, sino que se tomen aquí 2 cañas o un vino, Patricia, les tenemos atrapados, ya no se pueden marchar. Eso hará posible que se queden. El turismo de congresos. Sabéis que hemos trabajado y no solo estamos trabajando a través de la Convention Field en atraer congresos aquí, sino que el ayuntamiento sí que está previsto, y estamos trabajando desde el área de turismo, promocionar nosotros los propios congresos para ocupar esas habitaciones entre semana. Y luego un atractivo que ya desde tiempo se ha visto en Ávila como emblema y como telón de fondo para rodajes. El turismo, el recurso de Ávila a nivel de grabaciones y como especial set de rodaje, eso nos ayuda mucho a que entre semana pues tengamos ocupación, porque casualmente ellos evitan grabar los fines de semana por el exceso de gente. Este año lo hemos visto con grandes grabaciones y producciones que se han hecho, como Bellas Artes, ayer lo estrenaban en Madrid. Les hemos tenido 1 mes y pico en nuestra ciudad, llenando completamente un hotel de nuestra ciudad de lunes a jueves. Se iban los jueves, dejaban libres para el turista. Creo que es por donde tenemos que ir para compaginar. O sea, hay mucha diversidad de turismo, hay muchas maneras diferentes de consumir las ciudades hoy en día, y si diversificamos y tenemos la mentalidad abierta, empresarios y administraciones públicas, y nos lo creemos como abulenses, lo que tenemos, que es otro de los grandes hándicaps que hay que romper, tenemos que ser los mejores embajadores de nuestra tierra. Hay mucho recorrido por hacer y para bien de todos. Piedad, en ese caso también lanzabas tú precisamente ese objetivo, el de conseguir atraer al visitante de lunes a viernes. ¿Cómo crees tú que se puede hacer eso? También os pido también un poco a los sectores representados que entonéis un poquito el mea culpa. Lo decía antes también Javier, el no mirarse siempre el ombligo. También, ¿qué podéis hacer cada uno de los que estáis implicados en esta lucha? Sí, bueno, pues al final nosotros siempre, cuando sale cualquier tipo de iniciativa a través de... pues con los primeros que contactan, el tema del rodaje, que comentaba Sonsoles, y esas actividades que se desarrollan entre semana, que son tan importantes captar. Yo creo que siempre nosotros, pues cualquier empresario, y desde la perspectiva empresarial, sin dejar al lado que al final pues los números tienen que salir, porque al final si no es imposible luego reinvertir, ¿sabes? Y mantener las instalaciones en unas condiciones adecuadas.
pues siempre estamos dispuestos a llegar al, ¿sabes?, al acuerdo más beneficioso para las partes, ¿no? Y yo creo que ahí siempre hay una buena colaboración entre lo que son las administraciones, la administración y lo que es el tejido empresarial. Sí que me gustaría puntualizar, pues eso, que si queremos conseguir, es tarea difícil, es complicado, pero si queremos conseguir que tengamos una ocupación mayor de lunes a viernes, sí que quizás nos debíamos de centrar en lo que comentaba también Javier, ¿no? Ese observatorio es importantísimo, porque a nivel de congresos, dices, muchas veces, cuando yo he hablado con Gonzalo, ¿no?, del tema de congresos, siempre dice, es que luego no hay capacidad en los hoteles para albergar a... Depende. El año pasado, en febrero, tuvimos un congreso de ortodoncistas, que al final son participantes congresistas que reservan ellos sus habitaciones de manera individual y que al final hacen un efecto dinamizador en toda la capital, porque se llena todo tipo de habitación, ¿no? Vamos, y de establecimiento. Entonces yo creo que debemos de centrar, ver exactamente cuál es nuestra plaza hotelera, cuál es nuestro cliente final y vuelvo a insistir, ¿no? Y esos recursos que tenemos, que a veces no son todos los que quisiéramos, aprovecharlos bien y hacer una promoción muy concreto en los sectores que tenemos que hacer más fuerza. Igual que el tema turoperadores, pues yo creo que Ávila, por su distancia a Madrid, no solamente tenemos que irnos a fijar en turoperadores que vengan y que visiten y hacer es que podemos ser ciudad de salida de tour, es decir, que yo pueda tener un grupo que de hecho que vaya 7 días en cualquier hotel hospedado, o 5 o 6, y que desde Ávila puedan visitar Toledo, Segovia, Salamanca, Madrid. Es que, fíjate, en un radio de 100 kilómetros, de 100 y pico kilómetros, Valladolid. Entonces, creo que las opciones son muchas, pero es verdad que tenemos que hacer ese análisis, porque los datos lo que nos dan, cuando nos podemos analizarlos en concreto y al detalle, nos dan mucha información, que es en la que tenemos que... Javier. Sí, yo quería insistir en algo que apuntaba Piedad con toda la razón. Es importante, yo creo, mover a la turoperación, sí. Informarla de que además Ávila es un destino que tiene capacidad para ser un destino diferenciado, pero que es un destino más competitivo en precio. Y además es competitivo en la ubicación. Lo apuntabas tú al principio de tu intervención, el hecho de estar en el centro del país, las distancias, nuestros 300, 500 kilómetros, a lo sumo estamos en cualquier punto de España. Y eso la turoperación, a ellos les da igual un destino que otro, pero eso hay que poner en valor. El que mueve los viajes desde cualquier país de Europa, desde cualquier país de América o de Asia, le da igual venir aquí a Segovia o Toledo, le da igual. Se mueven por otras cosas. Pero hay que poner en valor, yo creo, a la turoperación en nuestra capacidad competitiva, que la tenemos, insisto en lo que decía antes, tenemos a nivel de precios, tanto a nivel de precios como a nivel de servicios. Y luego, por otro lado, yo creo que también es importante abrir y generar otro tipo, hablabas tú también de diversificación, abrirnos también en serio al turismo idiomático, del que hablamos en muchas mesas, pero al fin y al cabo no se le acaban de poner patas, del turismo deportivo. Tenemos, por la idiosincrasia de la ciudad, la tranquilidad, los espacios, la altura, por muchas, admite también la posibilidad de un turismo deportivo, que yo creo que el Plan de Sostenibilidad Turística en destino lo tiene muy, muy claro, y en eso creo que en breve podremos ver resultados, en breve digo, a medio o largo plazo podemos ver resultados. Y también me parece importante consolidar, porque eso da también personalidad a las ciudades y a los destinos, algún tipo de eventos, no tienen que ser eventos de masas, pero algunos eventos que nos identifiquen como destino. Hay ciudades, hay destinos que tienen eventos por los que que nos suenan a esa ciudad. Nosotros todavía, yo creo que carecemos de algún evento que nos identifique. Tenemos circo, por ejemplo, que es un evento importante. Tenemos el Festival de Cortos. Valladolid tiene la Seminci, que todo el mundo se acuerda de lo que es Valladolid con la Seminci. Aquí nos falta algo de eso, yo creo, y que tenemos que generar y mover la imaginación entre todos. Yo creo que por aquí es responsabilidad de todos los que de algún modo tenemos cierta responsabilidad en estos ámbitos, para mover y atraer
generar algún tipo de eventos que nos identificase, asociase al destino. Nos quedan 2 minutitos y me gustaría, Sonsoles, bueno, que ahora un poco ahí hicieses un compendio de lo que ellos han dicho, pero también hacerte una pregunta. Precisamente el mantenimiento, el contrato de ese observatorio de turismo fue uno de los contratos que se cayó por falta de solvencia económica en el ayuntamiento. A día de hoy, ya que habéis hablado de la importancia de ese observatorio, ¿cómo se están visibilizando esos datos? A ver, ahora mismo la situación económica del ayuntamiento, bueno, sobradamente es conocida y hay gastos en los que no podemos incurrir simplemente porque la ley, la intervención municipal no nos va a permitir. Yo sí que espero que después de que se puedan aprobar los presupuestos podamos contar con ese observatorio e intentar sacar adelante, porque a nosotros es a los primeros que nos sirve de momento para paliar esa falta de información, que bueno, pues era una información trimestral. Tenemos que recordar que sí que los servicios de atención al visitante con los que cuenta el ayuntamiento están lo suficientemente informatizados como para tener un perfil del visitante y hay una oficina dedicada a eso. Tenemos la gran suerte de contar también en Ávila con la USAL y con su escuela de turismo y su apoyo, y con unos excelentes técnicos municipales que, entre todos esos datos más los añadidos del INE y las consultas que se pueden hacer en determinados momentos a establecimientos de hostelería y de hotelería, vamos saliendo adelante. Pero para mí sí que es importante que contemos con ese observatorio, pero claro, para poderle contratar necesitamos unos mínimos de viabilidad económica y legal para sacarlo adelante. Hablabas de la Escuela de Turismo y sí es bueno decir que también habíamos invitado a esta mesa a Javier Melgosa en representación de la Escuela de Turismo. Por motivos de última hora no ha podido acompañarnos, hubiera sido sin duda muy buena su aportación, pero haremos otro programa de turismo mirando a la provincia y ahí, Javier, pues si nos estás viendo luego ya por la noche, contamos contigo. Sonsoles, para cerrar ahora sí nos queda un minuto. Pues cerrar, sí que me gustaría cerrar agradeciendo, porque Pilar lo ha comentado, la facilidad de trabajo que hay del ayuntamiento, eso a través de las distintas oficinas, cuando tenemos un rodaje, un congreso, que ya no nos es necesario ni siquiera molestar a Javier directamente levantamos el teléfono desde el área, oye, hay un congreso, y sí que esa capacidad que tenemos, y es una de las fortalezas de una ciudad pequeña, hace que en cualquier momento, si pueden, o sea, ahí están, se reúnen rápidamente con el congresista o con la empresa que va a hacer el rodaje, y son todo facilidades. Pero que nos lo creamos. Yo sí que lanzaría el mensaje de que nos creamos, que somos una ciudad fuerte y con fortalezas, que estamos a 100 de todo, para lo bueno y para lo malo, a 100 kilómetros de las mayores capitales a nuestro entorno, y que tenemos un potencial turístico tan diverso y sin explotar, que somos mucho más que piedras y que muralla, y que tenemos grandes profesionales detrás de los negocios de nuestra ciudad, así que vamos a por ello, que 2024 sea un buen año para el turismo. Esperemos que sea así. A final de año, si os parece, volvemos a sentarnos en esta mesa y analizamos si se han puesto en marcha algunos de esos proyectos, de esas ideas que habéis puesto sobre la mesa. Sonsoles Prieto, teniente alcalde de Turismo y Comercio, Javier Marfula, en representación de las Federaciones de Hostelería y Comercio de COE, y Piedad Sánchez, como presidenta de la Asociación de Hoteles de Castilla y León. Gracias a los tres. Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes, aunque no se vayan, porque en pocos minutos volvemos a la mesa. Daremos voz también a los diferentes sectores que componen el turismo, a los guías turísticos, que al final son los que tienen un contacto más cercano con quienes visitan la ciudad, y de algún modo a los ciudadanos con nuestros colaboradores. Así que hasta ahora mismo nos vemos de nuevo en Enfoque Ávila. Pues buenas noches de nuevo. Continuamos aquí en Enfoque Ávila hablando hoy del turismo como sector clave para la economía abulense. A continuación vamos a formar otra mesa, en este caso de debate, una mesa en la que analizar los asuntos que hemos escuchado con anterioridad desde el punto de vista de aquellos que mueven de algún modo los hilos del turismo en Ávila, pero también para dar voz ahora, podemos decir, a diferentes factores, a diferentes agentes también de ese entramado, pero también a los ciudadanos. Y les voy a explicar por qué. Están aquí conmigo en esta mesa ya 4 personas. En primer lugar vamos a presentar a Gonzalo González de Vega. Decía yo eso de los ciudadanos, Gonzalo, porque tú estás en esta mesa como periodista, colaborador habitual de la casa, pero también como ciudadano. Sí, como turista.
Turista de la ciudad. Turista en ocasiones también. Y también está con nosotros David Sánchez, en este caso presidente de la Federación Abulense de Hostelería. David, que en este caso eres quien te estrenas hoy en esta mesa, así que bienvenido también. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias. Pues nada, vamos a ver qué tal nos va. Seguro que bien. Jorge Díaz, también colaborador de la casa, guía turístico, arqueólogo. Gracias, Jorge, por estar también con nosotros. Buenas noches. Gracias por invitarme. Y Francisco Isaac Pérez de Pablos, que le decía cuando todavía no estábamos con el objetivo y la luz roja encendida, que no sabía ni cómo presentarte, Paco. Vamos a decir analista, que me gusta a mí eso de analista porque Paco podría tener muchos títulos. La opción elegida es muy correcta. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Paco, pues vamos a comenzar, ya sin más dilación, a hablar de eso, del turismo y, en primer lugar, Paco, analizar un poco las fortalezas y debilidades que tiene Ávila en ese sentido, en el sector turístico. Hacer un DAFO en este escaso tiempo es complicado, ¿no? Evidentemente Ávila tiene muchísimas fortalezas y muchísimas oportunidades, pero también tiene excesivas debilidades. Bueno, yo creo que podemos ver el turismo desde el punto de vista, como lo van a ver algunos de los compañeros de mesa, desde el punto de vista del turista, del consumidor, porque al fin y al cabo también somos consumidores nosotros, ¿no? Residimos en Ávila y no somos consumidores, no somos consumidores de tanto turismo, pero sí somos consumidores de una parte de la oferta turística o de la oferta gastronómica que se puede hacer en la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que hablar del turismo nos llevaría a muchos programas, pero fundamentalmente yo creo que me quedaría con esta primera palabra, ¿no? Es decir, tenemos mucho que hacer porque tenemos competidores que nos han adelantado en mucho. Cuando hablo de competidores hablo de ciudades y de otros sectores en otras ciudades. A partir de ahí podremos hablar de problemas de transporte, problemas de atracción de nuevos turistas a esta ciudad. Yo siempre me he quejado de que teniendo un aeropuerto como es el aeropuerto Adolfo Suárez, donde entran más de 60 millones de turistas en España, pues que Ávila no tengamos esa afluencia tan fácil de llegar aquí, ¿no? Es un tema que lo tenemos todos, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que la ciudad como tal y el sector, yo creo que el sector privado debe de ir dirigido, gran parte de lo que hablemos hoy, debe de continuar, el sector privado debe continuar con una innovación que empezó hace muchos años y que creo, y es una opinión muy personal, la pandemia ha ralentizado y ha acomodado. Jorge, en este caso los guías sois el mejor termómetro, podemos decir, los que realmente estáis en contacto directo con los turistas. ¿Cuáles son un poco esas debilidades, esas fortalezas que ellos os transmiten, lo que les sorprende positivamente de Ávila, también aquello que echan en falta? El comentario más recurrente entre los turistas suele ser el tema de que está poco explotada, ¿no?, la ciudad, de que han venido un poco, en algunos casos, un poco por casualidad, después de haber probado otras ofertas, ¿no?, y después de haber pasado por sitios que quizás tengan de un pasito más en ese conocimiento como es Segovia o Toledo, ¿no? Entonces Ávila es como la segunda opción, ¿no? Y desde hace unos pocos años, por ejemplo, Salamanca, o sea, me refiero en el entorno más inmediato. Entonces siempre se dice que, pues eso, que poco explotado está, que poco divulgada, etcétera, etcétera. Yo siempre les pongo el paralelismo con Zamora, que Zamora pues, ha pasado lo mismo y es una ciudad muy desconocida cuando tiene mucho potencial. Ávila yo creo que como producto turístico ya estaba asentada desde los años 70 aproximadamente, ya entraba en los tours, digamos, sobre todo los de los que vienen desde Madrid. Pero es verdad que de un flujo de turismo de otras regiones de España quizás era una cierta olvidada, ¿no? Eso es un comentario que suelen realizar, pero también es verdad que con el tiempo también vas viendo que hay mucha gente que repite, y que repite no solamente porque el producto sea muy bueno, hablo de producto que suena muy mal, pero bueno, al fin y al cabo es un producto turístico, ¿no?, sino porque, bueno, pues es un sitio accesible, como hemos oído anteriormente, muy céntrico, etcétera, y que por Ávila se pasa para bastantes sitios, ¿no? Entonces vuelve la gente, ¿no? Y eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta los que nos dedicamos a ello, porque no es tanto lo de que el turista viene y se va y desaparece y no vuelve a tener ningún contacto, hay que fidelizarle también. Gonzalo, yo creo que como ciudadano, igual que Paco. Sí, como ciudadano. Yo creo que hay dos tipos de turista. El que viene a través de una excursión de un tour operador
y el que viene por su cuenta, que ese no se cuenta porque ese no va a lo mejor al centro de recepción de visitantes, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un problema en Ávila que está asentado no desde los años 70, desde los años 60, cuando empezó el turismo un poco de tour operadores con Meliá. Yo recuerdo, vamos, yo solo iba a mi padre y a gente de la época entonces, que aquí vinieron los tour operadores, el único que había, que era Meliá, y habló con los representantes de los 3 establecimientos más importantes que había en Ávila. Dice, yo me comprometo a traerte cada día un autocar o 2 autocares de turismo con una condición, de que el menú del conductor y del guía sea gratis. Le dijeron que no, y entonces, ¿qué ocurre? Se fue la gente a Segovia, y ese es el motivo, porque vienen de las excursiones a Ávila por la mañana y se van a Segovia a comer, y no es que ofrezcamos más, ofrezcamos menos. O sea, ese es el problema, que no es de ahora. Pero tantos años después, ¿cómo atraemos ahora a los tour operadores? Bueno, ahora habrá que convencer a los tour operadores y decirle, oye, mira, nosotros te ofrecemos esto y lo otro. Hay que darles oportunidades a los tour operadores, porque ellos no, ellos van, como se pagan también en unos establecimientos concretos, porque ellos también sacan algo de esos establecimientos. O sea, que creo que es, pero ya te digo, es una dolencia que tiene el turismo en Ávila de los años 60 y 70. David. A raíz de lo que estás diciendo, yo me he quedado un poco así. Quizá estamos hablando de hace muchos más años, pero hoy por hoy los turoperadores, por lo menos con lo que nosotros trabajamos a nivel hotel, desde luego te piden ese tipo de gratuidades, y de hecho yo te puedo decir que lo normal es que una gratuidad por cada 20 personas para llevar ese tipo de cosas. Es muy habitual. De todas maneras, yo creo que eso te puede traer, pero al final lo que trae es que la gente vea una oferta atractiva, que la gente vea un sitio en el que está a gusto, que la gente vea un sitio donde le tratan bien. Ahí es donde tenemos que trabajar, que la gente vea en Ávila una diferencia. Y también es verdad que tiene que ofrecer otro tipo de cosas. La gente viene, se da un paseo, ve nuestras iglesias, ve nuestros monumentos, pero no sé, a lo mejor tenemos que estudiar algo que les atraiga, alguna actividad, algún tipo de cosa. Eso también nos hace falta a nosotros, porque en lo demás yo creo que tenemos casi todo. Tenemos una ciudad preciosa, con muchos monumentos, tenemos una gastronomía fantástica, tenemos un tapeo fenomenal. Yo siempre que han venido amigos se han quedado alucinados, decían, es que está fenómeno salir, tu tapeo para arriba. La gente siempre le ha gustado. O sea, eso yo creo que no nos falta, quizá nos falta diferenciarnos y que decida la gente quedarse un día más. O sea, no solamente venir de paso, que salen de Madrid, que es lo más habitual, que salen de Salamanca, vienen, pasan el día, como mucho comen y se van. Hay algo ahí que nos falta para que la gente se quede. Yo creo que es algún tipo de oferta que les anime a quedarse. ¿Qué podemos buscar para que la gente se quede, por ejemplo, de lunes a viernes también, que es algo que comentaban en la mesa anterior? El turismo de fin de semana parece asegurado, lo notan, por ejemplo, en la capacidad o en la ocupación de los hoteles, mejor dicho, pero de lunes a viernes estamos ahí un poco más flojos, lo notaréis también a nivel de guía turístico. Sí, realmente yo creo que los tour operadores tienen su importancia, y sobre todo a nivel de hotel y bueno, de restauración, pero ahora hay otro tipo de vías de entrada de gente mucho más masiva realmente, porque bueno, un tour operador te puede traer un autobús diario, como traen a Ávila los jueves, vienen tour operadores sobre todo de turismo asiático, etcétera. Pero lo que es el aluvión realmente son los que utilizan plataformas de búsqueda de hoteles y plataformas de actividades como las rutas turísticas. ¿Se pueden decir marcas? Sí. Pues realmente todo el mundo recurre a Booking, todo el mundo recurre a Civitatis, ¿no? Entonces son los que realmente marcan que de repente pues haya un sábado 150 personas apuntadas a rutas turísticas, y es gente suelta y no vienen con tour operador, que posiblemente a lo mejor, no sé, eso ya lo evalúa la gente que se dedica un poco más a esto, deja más dinero incluso, ¿no?, que un grupo con un menú cerrado, con un precio más pactado, etcétera, etcétera. Entonces realmente esto se está moviendo a otros niveles ya, ¿no? Es una búsqueda en las cuales no intervienes tanto, pero realmente tú tienes que estar posicionado, porque realmente estas plataformas parten un poco de lo que se les ofrece, y lo primero es el posicionamiento de Internet. Si las 5 primeras referencias Ávila que tú buscas, Google en Ávila, son en The Booking, evidentemente la gente va por ahí, no va a la sexta, etcétera. Y si la siguiente es TripAdvisor y te hacen los comentarios de Ávila, entras, no entras en la página del Ayuntamiento de Ávila. Entonces tienes que estar por encima de ellos. Es posicionamiento y eso se paga. Es así de crudo, pero es real. Entonces, perdona, a mí me gustaría preguntarte tú como guía. Yo estoy acostumbrado todos los días de la semana, a las 9:30, a las 10 de la mañana, ves 200, 300 personas que vienen. ¿Eso es como vienen? ¿Con tour operadores o cómo vienen? Porque yo en San Vicente les veo luego en el Mercado Grande,
¿Eso es como viene? Si entendéis tour operador como un mayorista, o sea, hay algunos que sí que lo son y otros no. Hay excursiones pactadas, que hay un cartel en la Puerta del Sol de Madrid, donde te dicen, mañana excursión a Ávila, todo incluido. Esa oferta, que lleva ya haciéndose mucho tiempo, te hace que todos los días venga un autobús de Madrid con turistas heterogéneos que no forman grupo. No tienen cerrada la comida. Y además no se quedan a comer en Ávila. Se van a Segovia, desgraciadamente. Se van a Segovia porque hacen ese recorrido, hacen el recorrido por la mañana aquí, les meten prisa, van a comer a Segovia y ven Segovia por la tarde. Podría ser la inversa. Eso iba a preguntarte, porque lo de los años 60 que decía antes Gonzalo, a mí me suena un poco lejos, perdóname Gonzalo. ¿Qué hacemos para que ahora en la Puerta del Sol primero vaya el autobús a Segovia y luego vengan a comer aquí? ¿Eso cómo lo hacemos? Quiero decir, ¿eso quién tiene que hacerlo para que, como nos están oyendo también las instituciones que antes se han sentado, por ejemplo, en esta mesa, ¿eso cómo podemos hacerlo, Jorge? Bueno, esa misma excursión que va a Toledo pasa en el día en Toledo. Yo creo que es el matiz. O sea, ¿por qué tiene que completarse Ávila con Segovia? O Segovia con Ávila. Si son ciudades muy similares, vendemos algo muy parecido, un patrimonio, bueno, ciudades monumentales a muy poca distancia, a 1 hora de Madrid, etcétera. Si en Toledo se quedan a comer y hacen el día, es porque hay toda una serie de oferta, ¿no? Muy competitiva, ¿no? Es un turismo quizás, yo no sé los datos entre una ciudad y otra, pero desde luego tú vas a Toledo y te da esa sensación quizás de envolvente, de una masa muy grande de gente a cualquier hora del día y además a diario. Quizá la clave, Paco, esté un poco en lo que decía antes David, la falta de una oferta, diversificar esa oferta que también hemos comentado antes, que no solo vengamos, vemos la muralla, vemos la catedral y nos vamos ya para Segovia. Eso es una parte del problema. No sé si es el 10 o es el 50, pero no es el todo. Yo he hablado antes, cuando he intervenido la primera vez, he hablado de la comparativa. Y yo me vais a perdonar, pero voy a ser muy claro. Yo creo que debemos de dejar de mirarnos el ombligo. No, es que tenemos todo muy bueno. Nuestros hoteles, nuestras tapas, que ese tema habrá que comentarle si podemos luego, porque estamos perdiendo la tapa se ha perdido en Ávila hace 15 años, en una parte de la ciudad, sobre todo, en una parte de la ciudad. Pero es que los datos dicen lo contrario. Es que claro, decimos, somos maravillosos, tenemos una ciudad preciosa, maravillosa, nos gusta a todos, ¿y por qué la gente no viene? ¿Por qué tenemos menos capacidad hotelera? ¿Por qué tenemos menos reservas de restaurantes? ¿Por qué tenemos menos ocupación de vehículos, aunque el vehículo, o sea, menos gente que viene? Los datos están ahí. O sea, mirémonos menos el ombligo y vayamos al centro de la problemática. Y la problemática es muy dispersa. Y desgraciadamente tenemos muchos elementos. Tenemos la parte turística, de los que vienen, el tipo de turista, no turista, etcétera. Los canales de entrada, los canales de compra de espacios, que es un poco lo que quizás puede referirse gente, esa compra de espacios en operadores, en internet, en digitales, etcétera, ¿no? Y luego yo creo, y lo he dicho también, yo creo que por un lado está la parte pública, que tiene que hacer un trabajo de atracción, un trabajo importante, pero está la parte privada, es que eso está brillando la parte privada. Yo he defendido siempre el sector privado de que ha sido muy innovador, pero creo que desde hace unos años el sector privado, hablo fundamentalmente de hoteles y hostelería, se ha acomodado y sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? Si eso todo lo conjugamos con una situación en la que la comparativa con esas otras ciudades de un entorno similar nos superan mucho en datos, pero muchísimo, pues tenemos un problema. Entonces yo creo que hay que dar un golpe sobre la mesa y realmente planificar con un espacio a la larga, ¿no? Es decir, Ávila todavía no tiene datos prepandemia, ¿eh? Segovia, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Cáceres, ya los tiene. Por tanto, me parece que mirarnos menos el ombligo y a lo mejor hay que empezar a hacer lo que digamos, en el marketing se llama pues, innovación, etcétera, mayores ofertas culturales. Esta es una ciudad muy cultural, pero faltan ofertas culturales, muchas. Y lo tenemos, tenemos personajes, tenemos historia, tenemos muchas cosas de estas, ¿no? Luego podemos hablar de comodidad de la ciudad, de otra serie de cuestiones que también son importantes, ¿no? David, en este caso en representación de ese sector privado. Vamos a ver, está claro que nos falta algo. Tenemos muchas cosas, pero ya lo he dicho antes, nos falta algo más que ofrecerles, en todos los sentidos. Dice sector cultural,
No sé si te refieres a que haya teatro, a que haya alguna cosa así. Simplemente el hecho de que hubiese a lo mejor una teatralización en las murallas. Este tipo de cosas que atrae a la gente a quedarse. Eso lo hay, Eso quizás es poco. Es poco, porque realmente no se conoce. Es verdad que cuando viene el mercado medieval es fenómeno, se llena muchísimo, pero parece que eso no tiene que ser o estar abocado a momentos puntuales, sino intentar que sea todo el año, que tengan, bueno, no todo el año a lo mejor porque no se puede, pero por lo menos toda la época de verano que el clima lo permitiría, y luego en invierno pues otro tipo de ofertas, para que la gente venga a quedarse, a estarse aquí. Efectivamente en eso somos débiles, porque no podemos decirle solamente hay gastronomía y hay monumentos, necesitamos un algo más que nos permita que se queden. También efectivamente nos hace falta el posicionamiento, y estoy de acuerdo contigo. Muchos clientes a mí me lo dicen, no conocen Ávila, se vienen a Ávila y dicen, es que realmente no estáis en el mundo. Pues a lo mejor esa es la parte que tenemos que trabajar con las administraciones, tanto el sector privado como administraciones, de decir, señores, ¿cómo nos posicionamos? ¿Cómo llegamos aquí? Vamos a intentar que nos conozcan, vamos a hacer una política todos juntos para hacer eso, un plan de turismo al fin y al cabo, que es una cosa que nosotros venimos pidiendo mucho. Yo lo he dicho muchas veces, somos una ciudad pobre. Es que esto cuesta dinero. El turismo cuesta dinero. O sea, digo el turismo, posicionarse cuesta dinero. Y el dinero tiene que salir, yo entiendo que tenga que salir de lo público, pero no todo. No todo. Es decir, el sector privado tiene, es decir, yo recuerdo, y voy a poner un ejemplo que me pasó a mí hace muchos años, cuando venía la Vuelta Ciclista Ávila, hace muchos años que no viene, por cierto, que era bueno, pues un input, es una imagen, fue una de las grandes imágenes de Ávila para hacerse ver en España. Yo recuerdo que el sector privado no ponía un solo duro para que viniera. El ayuntamiento ponía tanto a Unipublic, y yo recuerdo que la Cámara de Comercio ponía dinero, pero el sector privado no ponía dinero. Y son los beneficiarios. Entonces, yo creo yo creo, y vuelvo a repetir, creo que el sector privado tiene muchísima ganancia a mayores para todo esto, pero hay que hacer ese esfuerzo. Es decir, si hay que montar una ópera o una semana de ópera o de teatro por parte del sector privado para atraer a grandes eventos desde Madrid, pues habrá que hacerlo. Lo que no vale es no hacerlo. Luego podemos entrar en precios de producto, Lo que hay que hacer es organizarlo. Bien, pero, yo creo que aquí nos falta precisamente esa asociatividad, esa unión entre todos para llegar a ese tipo de... Pero entenderme el mensaje que yo mando, es decir, que el sector privado, el sector público está haciendo, y yo le exijo más, yo le exijo mucho más, pero creo que el sector privado debe en este momento dar un golpe sobre la mesa y también decir, aquí estamos nosotros, pero para ayudaros y colaborar con vosotros. Es decir, tú sabes que el que no riega la planta no crece. Eso está clarísimo, pero también es verdad que para eso tienen que contar con nosotros. Bueno, perdona un momento. Yo sé que las corporaciones anteriores han contado con la hostelería en general. Entonces, en el mercado medieval, los más beneficiados, o uno de los más beneficiados en la hostelería. Luego, hombre, también se están beneficiados las carnicerías, etcétera, porque tenéis que comprar productos. En la Semana Santa, en otra serie de acontecimientos que ha habido en Ávila, ha sido el ayuntamiento, la administración, la que tiene que poner todo el dinero. Y ha ido a la hostelería y han dicho que ellos no ponían un duro. O sea, que ese es el problema. O sea, que habrá que ponerse de acuerdo y decir, bueno, mire usted, nosotros vamos a poner X dinero. La hostelería, porque son los beneficiarios de todos estos eventos. Yo te puedo decir que es una tontería de ejemplo. Yo, Jorge, no sé si Jorge es capaz de trasladar a los turistas cuando vienen aquí, los extranjeros, turistas extranjeros me refiero no al residente, que Ávila tiene tapas. Vuelvo a repetir que lo de las tapas es un tema que me gustaría tratar porque el tema de tapas se ha olvidado hace mucho y sobre todo en ciertas zonas de la ciudad. Pero las tapas es algo que nos ha diferenciado durante muchos años en nuestra competencia con Segovia, con Valladolid, con Madrid, y esa pérdida lo estamos notando. Pero yo no sé si Jorge les puede decir que hay tapas y que la tapa entra con la consumición y que tenemos un producto muy diferente. Se van a Segovia por la tarde. O sea, yo lo que no entiendo es la comparativa. Antes Piedad ha estado hablando de que la pernoctación en Ávila no es la última de Castilla y León, sino que está casi a la cabeza de Castilla y León, de las provincias de Castilla y León, donde más gente pernocta, de turistas. Entonces, lo que yo no sé qué habrá que hacer, porque ¿qué tiene Segovia que no tenga Ávila? O sea, ¿quién le ofrece Segovia al turista que no le ofrece Ávila? ¿Para hospedaje o para hostelería? No hospedaje, para el turismo. Sí. Porque en Segovia, ¿cuánta gente pernocta? También pernocta un 1,3.
Sí, pero porque tiene mejor posicionamiento, como decía Jorge. Pero yo creo que son dos cosas diferentes. O sea, es diferente lo que hablabais al principio de los turoperadores que hacen excursiones a agencias de viajes que montan un circuito, por ejemplo, ciudades monumentales, o el resto de la gente que se mueve para conocer Ávila. Esa es quizás la gente que pernocta. Que pernocta, vamos a pensarlo así, ¿no? Pero la gente que pernocta, pues sí que tiene una sensación de que Ávila se apaga. A determinada hora, a las 8 de la tarde, como se muevan por el centro histórico, ellos se dan cuenta que se va yendo la gente y que prácticamente solo están ellos. O salen de cenar del hotel y dicen, oye, ¿qué se puede hacer aquí? No está muy muerta, ¿no? Pues vayan a la calle San Segundo. La calle San Segundo, no ahora tú vas y tampoco, un martes tampoco. Bueno, eso es quizá la idiosincrasia de esta ciudad. O sea, hay poca animación, posiblemente respecto a otras ciudades, ¿no? Pero eso no tiene por qué ser tampoco algo muy, muy negativo o algo que la gente le tire para atrás. La gente ha hecho noche y busca un hotel y yo creo que los hoteles en general además dan una buena oferta, ¿no? En ese sentido la gente no suele hacer comentarios negativos. A lo mejor quizás de los restaurantes hay más temas, sobre todo en momentos muy puntuales. O sea, cuando se desborda un poco la demanda, ahí es cuando a lo mejor se funciona un poquillo más al tran-tran, ¿no? O sea, es más complicado ciertas cosas. Pero vamos, por lo general la sensación es positiva. Lo que pasa es que es verdad que le falta quizás un producto un poco diferencial a la capital, ¿no? A Ávila, para poder, digamos, hacer que esa gente pase más. O sea, te encuentras con gente, familias a lo mejor, que vienen a pasar una semana, en épocas así, sobre todo de vacaciones. Entonces, claro, la ciudad les aporta ese par de días, ¿no? Para recorrerla, tienen todo lo que les puede ofrecer, pero luego buscan algo más. Está muy fácil mandarles a todas las capitales de provincia de alrededor, que van a ver algo similar, con sus matices, pero yo creo que lo que podría diferenciar a Ávila es quizás el enviarles a la provincia. Ávila es una ciudad muy rural, vivimos mucho en torno a un sitio. O sea, sales de Ávila enseguida y te enfrentas ya a no tenemos ciudades dormitorio, ni pueblos dormitorio, ni nada, es de campo, ¿no? Y eso sorprende, pero agradablemente. O sea, el hecho de que tú en 20 minutos salgas ya a campo abierto y lo que te encuentres es un medio natural alterado, por supuesto, pero no tan alterado como en otros lugares, y te encuentres sitios, pues, una naturaleza muy viva y pueblos que se han preservado muy bien, yo creo que es la carta que sin hacer grandes despliegues se podría hacer. O sea, ¿quieres pasar una semana en Ávila? Es que tienes toda una provincia para recorrer y luego vienes a la capital. Eso lo hace mucha gente. Igual que Ávila se beneficia de muchas casas rurales de en torno a 50 kilómetros a la redonda, que la gente viene a Ávila, lógicamente está en cualquier pueblo de la zona y un día lo dedica a Ávila. Otro día a lo mejor va a Gredos, otro día va a otro sitio o simplemente se queda en la casa rural. Pero Ávila se beneficia de esa situación y es constante, nosotros como guías lo vemos, o sea, vienen, no, estamos hospedados en tal casa, no sé qué, no tantos, bueno, van moviéndose, ¿no? Igualmente, nosotros podíamos explotar todo ese marco y que hubiera un entendimiento entre lo de fuera y lo de dentro, la provincia y la capital, para que se crease un producto que llevase siempre la coletilla de natural o rural, como lo quieras un poco enmarcar. Y eso no requiere nada, no hay que montar un gran evento, es simplemente eso. Que yo soy muy a favor de los grandes eventos, me parecen, digamos, me parecen una baza muy buena. David, un poco con todo lo que se ha comentado. Bueno, pues la verdad que lo que él dice es un gran punto, es una cosa que realmente no se hace, que es intentar buscar las sinergias dentro de la propia provincia. Realmente siempre hemos sido como el segundo plato de otros recorridos y a lo mejor lo que tenemos que buscar es que la gente se quede ya no solamente que hablamos de Ávila y parece que solo hablamos de la ciudad, tenemos que hablar de toda la provincia. Dentro de la provincia hay muchísimas cosas que ver y podríamos establecer algún sistema entre todos, tanto administraciones junto con privados, desde luego no echándonos para atrás en nada, ni en poner ni en no poner. Yo nunca me refiero en el tema económico, yo me refiero en que nos pongamos todos de acuerdo. Yo creo que lo que nos falta es que estemos todos de acuerdo y a la par, sí, en el caso de privados. Y eso. David, si de acuerdo estamos todos, porque además esta provincia y esta capital vive del sector servicios, pero es que el sector servicios de Ávila es turismo. Y ahí estamos todos de acuerdo y todos apoyaríamos, pero el problema es luego... ¿Pero tú crees que vamos a la una? Yo creo que nos falta mucha colaboración. Podemos discrepar en una línea de trabajo o en otra, bien. No hay ninguna línea. ¿Hoy tú crees que hay una línea? No hay ninguna. No hay una... Bueno, yo creo que hay una línea, pero está muy difusa y hay que concretarla. Eso es el problema que yo mayor veo. Pero una vez que se concrete, alguien en esa mesa va a decir,
señores, esto cuesta tanto. ¿Cómo lo hacemos? No, está claro. Y pero lo suyo sería cuestión de reunirse administraciones con... mira, con yo el ejemplo que te iba a poner, yo hace pocos días estaba en una ciudad del centro norte-este de la península. Y yo cuando he llegado al hotel, me he encontrado con una guía de tapas pagada por los empresarios. Una guía de tapas. No estoy hablando de un mapa, no, la guía de tapas. De una serie de calles. Hay un problema urbanístico en la ciudad. En la ciudad no tiene... Yo recuerdo cuando era joven que teníamos en la zona de ocio, todos lo recordarán, la zona de Vallespín. Sí. Y todos estábamos concentrados ahí, y estábamos los de Ávila y los que venían de fuera. Y todos disfrutábamos de la calle Vallespín. Pero Ávila ahora mismo no tiene una zona de ocio, de restauración, exceptuando la parte que ha dicho Gonzalo, de la zona un poco de San Segundo, tal, pero que es que son tres a otros 500 metros, 3 a otros 500 metros, y sin embargo, por ejemplo, todas las ciudades están concentrando zonas donde eso es así, un poco en la línea que decía Jorge, de que, claro, el turista cuando viene dice... Otro dato, hace muchos años la Cámara de Comercio incitó un proyecto para cubrir de lunes a jueves. El proyecto era el Lienzo Norte, la atracción de congresos o minicongresos para, de alguna manera, potenciar esa parte que no cubre los fines de semana. Por muchos motivos, no hablo de motivos de trabajo, de estrategia, sino por ciertas circunstancias, por competencia, por falta de capacidad hotelera, no se pueden traer muchos hoteles, muchas reuniones. Y eso es un input muy importante. Y luego yo siempre hago una conclusión, es decir, si vivimos del turismo, vamos a cualquier ciudad del sur, o del Levante, o del norte, ¿por qué las infraestructuras turísticas no son la parte esencial de la ciudad? Aquí no hay más hoteles, aquí no hay más restaurantes, aquí no hay más bares, aquí no hay más parkings o más infraestructuras de acompañamiento. Si queremos vivir del turismo, y el turismo es importante, eso tendría que haber crecido exponencialmente en los últimos 20 años. Y sin embargo no ha crecido. Por tanto, nuestra infraestructura y nuestro destino no es tan turístico como lo que se suele decir en el ámbito de destino maduro. Probablemente todavía tenemos un destino algo inmaduro. Yo ahí no estoy muy de acuerdo contigo. Creo que tenemos una infraestructura bastante buena. Creo que también lo que están empeñados es que metamos grandes congresos con grandes capacidades, cuando a lo mejor lo que tenemos que hacer es buscar congresos adecuados a nuestra capacidad. Personas. Ha habido crecimiento, ha habido hoteles nuevos. También tienes que tener en cuenta una cosa, tendríamos que traer muchísimo para que interesase semejante inversión. O sea, no es tan sencillo meter una inversión, porque no solamente es hacer una inversión, es mantener lo que tienes. Es carísimo. Claro. Quiero decirte, nosotros intentamos mantener, intentamos mejorar, pero llega un momento en que nosotros no podemos afrontar el aumentar capacidad hotelera, porque además no vas a tener suficientes demanda para cubrirla y para que sea rentable. Es que es lo que tenemos que ver. Yo entiendo la cuenta de resultados, ¿eh? A lo mejor tenemos que centrarnos en algún tipo en otro tipo de congresos y este tipo de eventos que sean adecuados a nosotros. A lo mejor nosotros no podemos absorber congresos de 3.000 personas, 4.000 personas. No, yo no estoy hablando de 3.000. Pero estoy hablando sencillamente de congresos de 900, ¿eh? Que es la capacidad de la sala grande del Lienzo Norte. Sí. O sea, fíjate, pero es que hay un problema. El problema que tenéis es que lo queréis se quiere en un solo hotel y no hay un hotel en Ávila que tenga semejante capacidad. Pero habrá que crear las infraestructuras, porque lo que está claro es una cosa. Si yo mi planteamiento es, sigamos así. Si seguimos así sin plantear lo que hoy estamos planteando en esta mesa, y que habrá que plantearlo en otras personas, pues seguiremos teniendo datos malos, rendimientos malos, déficit en las empresas y cierre de empresas. Yo tengo constancia y soy consumidor. Muchos bares ya no abren lunes y martes, ni siquiera miércoles, ¿eh? Abren de jueves a domingo. Bueno, pero eso por la costumbre que hemos cogido los ciudadanos de no salir de tapas. Bueno, pero eso es un tema de precios y de otras cuestiones. Bueno, de precios pero ya no sales como antes, que salías a tomar cañas a la hora de comer y a la hora de cenar. Lo que no me vale, en mi opinión, es decir, bueno, pues hay que hacer... No, pues nos quedamos como estamos. Pero si nos quedamos como estamos, nos irá adelantando Segovia. Nos irá adelantando Toledo, pero Cáceres... ¿en quién nos adelanta Segovia? Excepto en el número de visitantes, ni más ni menos. Eso es muy importante, el número de visitantes. Pero que es por cuestión de cómo está organizado, de hace muchos años. Ya, bueno, pero y luego, como decía, de cercanía. Como decía antes, Jorge, es que ¿qué ciudad, excepto Madrid y Barcelona, que tiene unas zonas de turismo, tú vete por cualquier ciudad española y a partir de las 8 de la tarde no hay vida? Y en Madrid
a partir de las 8:30, a las 9 que cierran los comercios, excepto la zona turística, está muerto todo Madrid. O sea, que no es que sea Ávila, es que en toda España ocurre, excepto donde están los turistas. Hombre, cualquier ciudad de España, un sábado a mediodía hay gente tomando cosas en los bares, en las terrazas y tal. Aquí, bueno, sí, los viernes a veces también, pero es más limitado. O sea, el tema es que incluso hay restaurantes que no dan de cena, o sea, simplemente porque no hay movimiento de lunes a jueves. O sea, entonces, claro, eso la gente lo capta. Quizás es una sensación de lo que comentabas antes, de que no hay una zona de concentración de la gente. Exacto, eso es un problema porque aunque solo sea por la gente mínima que hay en los hoteles, si se concentrasen a tomar algo, ya habría un movimiento. Pero como es muy disperso, y la gente además te pregunta, ¿dónde está aquí la zona en la que puedes tomar algo? Porque no se ve, no es evidente, porque tienes que mover por muchos lugares, ¿no?, para encontrar lugares abiertos. Entonces, bueno, adolece de eso, pero yo creo que eso no es un tema tan... o sea, no lo podemos forzar para que los turistas encuentren un medio súper amable, ¿no?, en ese sentido. Eso es una cosa de la propia ciudad. Si el ciudadano de aquí no lo hace, es muy difícil que solo irradies al turismo. O sea, tienes que tener establecimientos, una zona donde vaya la gente a tomar algo a diario, pero si no lo hace la gente de Ávila es muy difícil que se llene a base de turismo. Lo que ocurre también que es que en todos los barrios hay muchos bares a unos precios más asequibles que en el centro, y la gente del barrio no sube al centro como subía antes, porque antes solamente podías alternar en la Plaza de Santa Teresa y el Mercado Chico, porque no había los barrios. Ahora todos los barrios tienen sus bares, algún restaurante pequeñito, y la gente no sube al centro. Y el turista pues viene y no tapea porque no está aquí. El que se queda a comer y a cenar, bien, pero se quedan pocos a cenar, excepto el que pernocta. En ese sentido, Paco, que estabas hablando tú, deseando hablar del tapeo. No, yo creo que la ciudad de Ávila, el sector de hostelería, desde hace muchos años, y con la pandemia sobre todo, pero muchos años, ha perdido el concepto de tapeo. Aparte de que el concepto de tapeo no es lo que tenemos ahora en muchos sitios, el concepto de tapeo se mantiene en algunos barrios, como dice Gonzalo, y tiene toda la razón, algunos barrios, donde el tapeo es una cosa pequeñita, que te permite varias consumiciones a un precio módico, pero claro, yo he visto que en zonas de centro, primero, a ciertas horas ya no hay tapeo muy discreto. En Ávila la diferencia que había, pues sobre todo con Segovia, que es un gran competidor, o con Toledo, es que aquí podías elegir el pincho, y podías elegir sobre pinchos calientes o pinchos fríos. Hay algunos bares de la zona centro que lo tienen, pero otros muchos que son los que más frecuenta más el turista, tal. Y luego, yo por ejemplo me he encontrado, y soy consumidor, cuando entra un turista, en la barra ningún camarero le ofrece tapa. Si se la pueden ahorrar, mejor. Eso me parece un error, porque precisamente tú estás para vender eso, ¿no? Digo que hay dos tipos, ¿eh? Una cosa son los barrios, algunos tipos de barrio, Toledana, San Antonio, etcétera, donde puede haberlo, y otros es la parte centro. Si hablamos de la parte centro con el turista, pues allá y tal, ¿no? Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo en la parte centro... La barra se ha quitado, en muchos bares la barra es desaparecido. No, yo el concepto barra ha conozco, desaparecido. Solamente conozco un establecimiento en Ávila que ha quitado la barra porque tiene terraza, y quita la barra y ya tiene. Pero en cuanto a aperitivos, tú te vas por el centro de Ávila, por la calle San Segundo, por el mercado grande, por el mercado chico, por cualquier zona. A las 10:30 el otro día, el miércoles santo, en un establecimiento de Ávila me quitaron los pinchos. Bueno, eso ya, pues era una cosa puntual. Pero que David, no, pero es una costumbre. Vamos a dar la palabra a David. La excepción no hace costumbre, pero el tapeo de Ávila, ese concepto de tapeo que había antes, de que podías además invitar, de que podías tener tal, ha ido retrocediendo, por muchos motivos. Y yo fíjate, no voy a quitar que el sector pues tiene costes laborales, costes económicos, tal, y que es más rentable, es mucho más rentable dar raciones o dar de cenar que dar a 4 personas que están en barra un pincho y nos tiremos media hora, 3/4. Yo eso lo puedo entender. Pero yo lo que quiero trasladar es que como perdamos esa idiosincrasia nuestra, seguimos perdiendo inputs de cara a diferenciarnos para atraer más gente. Eso es el concepto que yo quiero plantear. David, en nombre de ya que eres el presidente de la Federación de Hostelería, tienes ahora la oportunidad de defender a tu sector, desde luego. Vamos a ver, yo creo que el sector tapeo de Ávila sigue siendo muy bueno, sigue habiendo cosas. Puede ser que haya alguna gente que ha intentado cambiar ese sistema por intentar conseguir gente que se sienta a mesa con raciones o simplemente a cenar. Creo que es una equivocación. Creo que se debe de combinar todo. Creo que si realmente estás viendo eso, que a mí me estás dejando un poco parado, yo no tapeo poco. Lo miraré, lo consultaré, lo sé, te conozco bien, pero me extraña porque, vamos, yo los sitios que salgo todos dan tapa a cualquier hora de la noche y, bueno,
lo plantearé desde luego en la asociación y diré, oye, Tú alguien sabes, está tú viendo sabes esto, bien pero... que a partir... Yo puedo comprender los horarios, entiendo las conciliaciones laborales y los problemas de los sindicatos con los convenios. Eso son y cosas demás, ¿no? aparte. Pero, por ejemplo, en Ávila hay una costumbre que habéis adoptado, como a partir de las 11 menos cuarto, prácticamente las barras de bar no existen y los pinchos no existen, 11 menos cuarto a las 11. Porque la No han gente existido, no va a esas no han horas. ex- no es- Claro, pero ¿por qué no va no la han gente? existido nunca, Paco. ¿Por qué la gente de Ávila no va a esas horas y por qué no consume? Yo el otro día estaba en el gimnasio. Estaba en el gimnasio y había unas personas hablando y escuché la conversación. Me dijeron, me resultó curioso la palabra que utilizaron. Me dijeron, es que con el jornal que tengo no puedo salir más de un fin de semana al mes. Bueno, pero eso es aparte. Pero sí, pero todo es una parte del todo. Que te quiero decir que los bares en el centro, y yo no soy hostelero en absoluto, vas a cualquiera y tiene pinchos de todo tipo, calientes y fríos. Solamente conozco uno que ha quitado la barra porque le interesaba en la mesa, pero en general tienes tapas en todos los sitios. Realmente hay tapas en todos los sitios. Que haya hasta unas horas o no hasta unas horas dependerá del tipo de organización de cada sitio. Y de la clientela Es muy que se raro va que la tener. gente pida tapas a partir de las 11 menos cuarto. La gente a esas horas como mucho va a cenar. Y No, es más... ahí son está el horas- error. La gente de Ávila no va a cenar, va a tomar tapas. Ese es el error. La gente de Ávila sale a dar un paseo tal, y a tomarse unas tapas y luego llegará a casa a las 12, a las 12 y pico y cenará o no cenará. Yo solo quiero trasladaros, es que creo que no debéis de perder el concepto de tapa que tenía Ávila, porque era una diferenciación que teníamos muy clara con otros competidores. Podemos diferenciarnos en algo, vamos a buscar elementos diferenciadores para atraer más gente. Porque si no buscamos eso, estamos hablando de buscar situaciones, si no buscamos eso y no potenciamos lo nuestro, pues seguimos añadiendo problemas a la cuenta de resultados de las empresas. No, está claro, pero que yo no creo que ese problema ahora mismo sea tan patente. Yo creo que sigue habiendo una oferta muy buena. Pero oye, desde luego tomamos nota porque desde luego la crítica siempre es bienvenida para intentar mejorar, desde luego. Yo creo no que vamos a decir lo contrario. se ha ido mezclando un poco el concepto tradicional con la subida de precios, con otro tipo de tapeo y tal, y entonces se han mantenido alguna estructura que choca, ¿no? El hecho de que esté incluida el precio de la consumición, la tapa, pues está bien, pero en el momento que alguien no la quiere, pues le resulta caro, claro, lógicamente, ¿no? Es verdad que si a las 4 de la tarde te ofrecen unos callos, pues dices, uff, pero está incluido y eso a la gente de fuera le encanta. Exacto. Eso es una baza innegable. Es que Pues si le encanta, lo vamos a decir aquí bien alto, por si alguno, como dice Paco, la ha quitado, que se dé cuenta que es que a la gente de fuera le encanta. Pero que la ofrezca. Que la ofrezcan. Pero si simplemente le vas a poner, en vez de poner una tapa como unos callos, le vas a poner unas patatitas fritas, unas almendras, unas gominolas y vas a ser feliz. No, pero ahí es donde se vuelve... Me refiero a ahora. No, pero tú yo le ofreces yo- yo- unos, al- tú le ofreces unos callos, te dice que no, y le ofreces una cosa más ligerita y se queda contento. Es lo que me refiero. Sí, la gente entiende que la cocina está cerrada, eso lo capta todo el mundo. Dice, hombre, No, es una hora o que no la tiene cerrada. Sí, aunque no esté cerrada, pero bueno, que hay determinadas horas que no tienen que ser así. Yo creo que es que el tapeo tradicional, que era la caña corta, el vasito pequeño El con chato, la tapa, el chato. esa caña no ha crecido, se ha mantenido ahí. Era una caña para ir a muchos bares y tomar unas cuantas. Y se ha invitar mantenido el formato a la gente. y ha ido subiendo el precio, ¿no? Entonces te encuentras ciudades, que te digo incluso Madrid, que tienen cañas más baratas en zonas, no digo en barrios, incluso en el centro, que aquí en Ávila, ¿no? Es verdad que no te incluyen la tapa, pero a la gente le llama la atención, dices, esto es lo que pago yo en Madrid, pues aquí te viene con tapa. Pero si no quiero tapa, bueno, se produce un poco. Y la no adaptación yo creo ha sido mucho también al tema del enoturismo, o sea, al vino, porque el vino es exponencialmente muy caro en Ávila, comparado con otras bebidas, y se nota mucho. O sea, es más caro tomarte un Rioja o un Ribera aquí en Ávila capital que en Bilbao. O sea, y ya una cierta diferencia. Y en eso quizás a lo mejor no ha habido esa adaptación. Tenemos que cerrar el programa, Paco, Si me permites, hay una cuestión, fíjate, de los datos que hay, porque los datos no mienten. pero rápido, El Paco, porque consu- os voy a dar la 30 demanda de segundos a consumo de cada uno que cenas ha tenemos bajado que entre el cerrar. 3 y el 5%. La demanda de consumo del residente, no ya del turista, del residente. ¿Sabes lo que ha crecido en casi todas las ciudades y también en Ávila? El 10%. La comida en restaurantes fast food. Ávila no se puede permitir eso porque tiene un producto especial y esencial. Sí, y pero eso no lo puede esos perder. son los hijos, Es una que cuestión los hijos, cultural. No, no, no. pizzas, Pero las cuestiones culturales a los hijos se los educa. pero los hijos son los que matan hoy día, desgraciadamente, en las casas. Pero a los un, niños a un quieren- chaval que viene y está estudiando en Madrid y viene con sus amigos y ofrece, oye, tienes lo que era en Ávila antiguamente la casquería. Se ha perdido
Quedan los callos, pero ya pocos sitios tienen lengua, tienen los riñones, tienen las rodillas, etc. No lo conocen los chavales eso. Pero los chavales lo único que conocen pero es la gente la de pasta, fuera que viene, la pizza. en cuanto le ofreces un aperitivo de callos o Que de no te riñones, lo que algunos comes. bares los tienen, Que no te lo comes. la gente de fuera encantada. Pero los jóvenes no. Que sí. A ellos hay que, en ese Bueno, sentido ahí hay de que todo. enseñárselo, digamos. A Que los ellos aprendan que extranjeros existe. es complicado. Nos vender queda la poquito casa. tiempo, 30 segundos para cada uno. Comenzamos con Gonzalo. ¿Cuál es el último mensaje que mandamos a instituciones, el último sector mensaje privado? es que haya una mesa de diálogo entre instituciones, administraciones y hostelería, Federación de Hostelería y de Restauración, para llegar a un acuerdo, a ver si podemos hacer algo para atraer más turismo y que se quede aquí. Pero el quedarse aquí, lo de pernoctar, pasa lo que en otras provincias de alrededor. Que no, que la gente viene y está por la mañana y se va por la tarde y ya está, y viene a comer. Y es así, excepto el fin de semana, que pernoctan. Pues que desde luego nosotros lo que tenemos que hacer dentro de la hostelería es estar todos agrupados, intentar hacer un músculo asociativo, intentar que con ello tengamos más fuerza frente a administraciones públicas, incluso entre nosotros, para poder dar una nueva oferta, porque realmente lo tenemos y podemos mejorar en todo. Y dar ese paso adelante que pedía, por ejemplo, Paco, que hemos Sí. escuchado en estos días la Junta de Semana Santa, que también pedían, que también se note que vosotros al final sois uno de los grandes beneficiarios de esos eventos, pero que también se note que por vuestra parte haya algún gesto. Está claro, lo que pasa que para eso es lo que te digo, tenemos que estar todos a una, tenemos que estar juntos. El problema es que yo creo que nos falta una línea de trabajo, es lo que nos falta. Entonces, como no hay una línea, cada uno va por libre y entonces no hay manera de decir a la gente, señores, vamos a hacer esto, vamos a ir por aquí, vamos a ver qué tenemos que hacer para que esto mejore, aunque nos suponga un esfuerzo a nosotros o poner algo nosotros por delante. Desde luego no se echa nadie para atrás en poner algo. El problema es que no sabemos por qué vamos a ponerlo y de qué manera. El problema es que no hay una línea. Yo creo que eso es el mayor problema que tenemos nosotros. ¿Y de quién depende poner esa línea? De que todos nos juntemos entre privados e instituciones a buscar una línea de trabajo. Planteamos también esa mesa real del turismo. Es que esa mesa del turismo, Gonzalo. que ya se... De hecho, la mesa de turismo se ha planteado para el día 29. Hacía años que no se planteaba. El día 29 de abril nos reunimos con el ayuntamiento, asociaciones, con el ayuntamiento, para hacer esa mesa de turismo y establecer una política que tenga un futuro amplio. No vale que una mesa de turismo que sea simplemente para lo que es la legislatura. Es una mesa de turismo que tiene que estar consensuada tanto con el ayuntamiento, los que están en el poder, como con la oposición, para que tenga una continuidad. Si no, no Seguro que conseguiremos los nada. agentes implicados están viendo enfoque, esperemos que estén todos tomando nota de lo que estamos aquí diciendo. Jorge, en tu caso, y también darte esa oportunidad de también alzar un poco la voz en nombre de los guías por ese intrusismo del que no hemos podido hablar finalmente, que también os afecta a vosotros en vuestra labor. Sí, bueno, quizás ha sido más patente un poquito más antes, ¿no? Cuando pues, ejercía de guía pues, gente que no tiene ninguna acreditación o preparación. Entonces ha habido todo un debate en ese sentido. Ahora ya quizás ya no es tanto, desde luego no debería trabajar nadie como guía turístico que no tuviera una cierta cualificación, ¿no? Que se obtiene con la acreditación. Hoy en día, pues lo que he comentado antes, todo se rige por mayoristas, plataformas, etcétera. Fritur es lo que está ahora rompiéndolo todo, ¿no? Una cosa que, claro, si lo derivas a otro sector, pues te llevas a las manos a la cabeza, que puede hacer la misma labor una persona simplemente porque está metida en una plataforma y te pueden pagar o no te pueden pagar tus servicios en función de si les gusta o no les gusta. Imagínate si eso lo hiciera un dentista, ¿no? Entonces, realmente esto se está moviendo así y es una realidad, pero estamos todos ya dentro de ella y tenemos que acostumbrarnos a ella. Ha llegado a Ávila un poquito más tarde de otros lugares, pero está funcionando y es el futuro. La gente lo que demanda es eso, un servicio muy rápido, ágil, que lo puedes hacer desde el móvil, pagar, no pagar, presentarte, no presentarte, no hay una fidelización, pero bueno, de alguna forma es así. Y yo sé que diría a nivel turístico que quizás la ciudad, vemos que hay épocas en las que se colapsa el centro histórico, incluso de gente, y tampoco hay que buscar solamente eso, no hay que buscar que la cifra crezca y ganar a las ciudades rivales y tal, entre comillas, ¿no? Que quizás lo que tiene que hacer la ciudad, ya que somos patrimonio de humanidad, pero somos patrimonio de humanidad que va más allá de la muralla, va a las barriadas, y en las barriadas estamos diciendo que se tapea bien y que surgen negocios también allí, quizás haya que ir llevando a la gente hacia allá. O sea, yo me quedo con una frase, me dijo la persona que abre la iglesia de San Andrés un día, de San Martín, perdón, que me dijo, ¿cómo traes un grupo aquí si nunca viene nadie? ¿No? Y es una iglesia, una maravilla. Eso, cualquier ciudad tendría eso abierto todos los días del año, etcétera, etcétera, y aquí puntualmente se abren. Entonces, todo ese producto hay que llevarlo un poquito fuera, distribuirlo por la ciudad
y acapararemos mucho más gente. Paco, tus últimos 30 segundos y los de todos, porque se acaba el programa. Con un ejemplo, también te acompaño. Me encontré unos turistas ingleses que bajaban hacia Santo Tomás, estaban despistados. Me preguntaban dónde estaba Santo Tomás, estaban en la cuesta, le dije, hacia abajo está Santo Tomás. ¿Se puede comer por allí? Digo, creo que sí. Ahí lo dejo. Yo creo que es uno de los grandes olvidados, Santo Tomás, de los circuitos, ¿no? Y de un sector privado para generar. Yo acabaría con 5 cosas. Yo en las mesas no creo, en las ponencias, en las ya no creo, porque al final es palabra, 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 pero luego no hay nada. Lo que hay que hacer es remangarse. Hay que remangarse, sector privado por un lado y el sector público por otro. Hay que buscarlo como toras turísticas y culturales. Hay que adquirir compromisos de inversión y financieros. Hay que recuperar tradiciones gastronómicas y culturales que nos diferencian de otros destinos más o menos similares, y hay que tener mucho cuidado, sobre todo también para los residentes, porque el residente también hace un turismo aquí, pero vende turismo con el control de precios. Paco, y todo eso que dices, aunque no creas en las mesas, para intentar encontrar una línea de trabajo, ¿te parece bien que el día 29 de abril en la mesa de turismo intenten un poco también tener en cuenta esas propuestas? Pero todos somos conscientes de que las comisiones, las ponencias, los grupos de trabajo, al final son dispersos, y al final todo queda en buenas palabras, nos llevamos bien, y yo sí conozco porque vengo de un sector empresarial también hace muchos años, y conozco que cada uno va por libre también, eso también lo conozco, y cuesta mucho, y el trabajo que hace David es muy importante de intentar aunar. Pero como no cojamos el toro, nos vamos a quedar igual. Y tendremos esta misma tertulia dentro de 5 años hablando de lo mismo. Bueno, dentro de 5 años, antes lo he dicho, a final de año la volvemos a tener y que también nos oigan quienes componen la mesa de turismo. A ver si estamos hablando de cosas diferentes. Gracias a los 4. Paco, Jorge, David, Gonzalo, muchas gracias. Gracias también a todos ustedes por estar al otro lado en sus casas viendo Enfoque. Ya saben que en una semana estamos aquí de nuevo. Pasen una buena noche.